Bienvenidos a Rockeando. El pasado 7 de enero falleció lamentablemente el baterista y letrista de toda la vida de la banda Rush, el señor Neil Peart. La muerte es un suceso que es natural, tarde o temprano nos acaecerá a cada uno de nosotros. Sin embargo, como las personas son lo que hacen, algunas muertes son algo más que la mera desaparición física de un individuo. Algunas muertes representan algo más que el mero dejar de existir físicamente de una persona. En el caso de Neil Peart, su muerte no solo representa, por el hecho de ser una muerte, una pérdida triste y lamentable para la historia de la música y particularmente del rock, sino que Neil Peart contribuyó a producir, a crear, a gestar, primero que todo, una de las bandas más extraordinarias e importantes que dio la historia de la música. Importante no solo para mí, porque Rush es una de mis bandas favoritas de toda la vida, sino importante en general para el rock y diría yo para la música. Neil Peart, junto con Geddy Lee y Alex Lifeson, construyeron una banda que dejó un gran legado. Y en lo particular Neil Peart, en lo que a él concernía, que era la base rítmica, la batería, su instrumento, pues no solo innovó en su momento, en finales de los 70 y sobre todo principios de los 80, sino que contribuyó a uno de las, con su parte, con la elaboración de letras, contribuyó a producir de los mejores discos que llegó a producir una banda en la historia del rock, particularmente el rock progresivo. Por lo cual me parecía pertinente hacer un breve video donde comente brevemente, en unas pocas palabras, qué significó la existencia de Neil Peart y qué dejó para el mundo. Neil Peart no inició con la banda como tal, no fue uno de sus miembros fundadores. De hecho, el primer disco de Rush del año 1974 fue elaborado por Geddy Lee, por Alex Lifeson y otro baterista. Neil Peart entraría justo después, y después de eso nunca más se separarían. Estos tres individuos serían los que llevaran la batuta de Rush durante todos sus años de existencia. La banda en el 2015 se retiró de la música, principalmente por cuestiones de salud de Neil Peart, y creó un legado, dejó un trabajo para las épocas. Porque Rush, aunque nunca obtuvo el gran reconocimiento que obtuvieron muchas bandas de su época de rock progresivo, como Pink Floyd o King Crimson, a mi juicio, sus trabajos están a la altura de los mejores trabajos de la historia del rock. Es innegable, es imposible de esconder el hecho de que trabajos tan fundamentales como el 2112, como el Hemispheres, como el Farewell to Kings, como el grandioso Moving Pictures, uno de los discos con los cuales me introduje al rock y al progresivo, es innegable que estos discos están a la altura de los mejores trabajos de Pink Floyd, para hablar de las bandas más cercanas en el estilo, de los discos más clásicos de King Crimson, de Yes, etc. Nunca fue una banda que tuvo mucha parafernalia. Siempre se dedicaron a lo suyo, a hacer música, a componer excelentes canciones, a tener un sonido muy peculiar, que aunque fue una banda que llegó un poquito después de las primeras bandas de rock progresivo, su sonido fue tan especial que la constituyeron como una de las bandas más únicas y más importantes en la historia del rock, infravalorada por la gran masa, pero muy justamente valorada, insisto, por aquellos que
se han adentrado, músicos o conocedores que se han adentrado en el mundo del rock y particularmente el rock progresivo. No puedes entender la música progresiva actual, no puedes entender el desarrollo del rock progresivo en los 70s si no ves escuchando los discos de Rush. Neil Peart fue una de esas personas que construyó este gigantesco legado musical. En primer lugar, por la elaboración de letras. Neil Peart no solo fue un excelente, extraordinario baterista, sino un gran escritor. No solo escribió las letras para Rush, llegó a escribir en su momento libros, sobre todo historias, novelas. Todas las letras de Rush se las debemos al señor Neil Peart, llenas de filosofía, con elementos filosóficos, con elementos mitológicos, con historias que, por ejemplo, un álbum conceptual como 2112 nos supo contar muy bien, una historia conceptual que se desarrollaba a lo largo del disco, pues surgían en su escritura, surgían de la pluma de Neil Peart. Pero no solo esto, sino que en su instrumento, en la batería, reconocido por muchos, ha sido uno de los mejores bateristas de la historia del rock. No solo por su increíble técnica, porque en su momento estaba a la altura de los mejores bateristas del rock, incluso yo diría que superior a prácticamente todos. Y no digo todos porque tampoco he escuchado todo, pero de los que yo he escuchado, sin duda en su momento, para mí fue el mejor. No solo insisto por su técnica, sino primero por su sonido único, por la forma de tocar tan particular, tan precisa, tan expresiva a su vez, sino además porque fue uno de los grandes innovadores de la batería. No era simplemente una persona que manejaba unos estándares dentro de su sonido, no solo tocaba la batería bajo el estándar regular del rock, sino que a lo largo de sus años, como buen inquieto y buen artista, buen curioso, experimentó con diversos sonidos. Si ustedes escuchan los discos más clásicos de Rush, verán diferentes percusiones, escucharán mejor diferentes tipos de percusiones, diferentes sonidos, campanas, timbales, etc. Muchos sonidos peculiares que surgían del ingenio de Neil Peart. Todos los músicos de Rush, los tres, son todavía los dos que quedan vivos, extraordinarios. Alex Lifeson creo que es uno de los guitarristas más infravalorados en la historia del rock. Geddy Lee, un genio. Y Neil Peart, desde luego, también lo fue. Tanto es así que en los años 90, ya llevando más de 20 años tocando su instrumento, habiendo escrito junto con sus dos compañeros de los mejores discos de la historia del rock, los cuales mencioné al principio del video, aún así en los 90 Neil Peart decide volver a tomar clases de batería con un músico de jazz cuyo nombre olvidé y no lo escribí. Tomó clases nuevamente para reinventar su estilo. Así de impresionante era. Cuando muchos otros bateristas crean su legado, crean su trono y se acuestan en él, se duermen en sus laureles y no hacen nada más por sí mismos y por su talento, sino que viven de glorias pasadas, pues Neil Peart hizo lo contrario. Y en los 90 no solo volvió a tomar clases, intentó reinventar su estilo, sino que hasta el último momento en el que estuvo activo, por lo menos cuando Rush sacó su último disco en el 2012, seguía mostrando sus dotes técnicos, su necesidad constante de estarse reinventando en el instrumento, experimentando con nuevos kits en la batería, con nuevos sonidos, con nuevas formas de tocar. Un genio era Neil Peart, excelente letrista pero más extraordinario músico. Influencia de muchos que vinieron después. Es muy difícil para mí pensar en un baterista de rock que quiera adentrarse en la historia del rock y no se fije, después de los clásicos primeros bateristas de rock de los 60, no se fije en Neil Peart, más incluso que en cualquier baterista que han tenido otras bandas como King Crimson o Pink Floyd
Oh yes. Murió a sus 67 años y aunque murió el 7 de enero, no fue sino hasta ayer que se conoció la noticia. Murió de cáncer en el cerebro, una enfermedad que venía padeciendo desde hace 4 años más o menos y que lamentablemente se lo llevó, insisto, a sus 67 años. No esperemos a que la gente se muera para prestarle atención a su obra, pero ya estando muerto el señor Neil Peart es una buena excusa para ir y escuchar a Rush, ir y escuchar esos tres grandes músicos que le dieron tanto, que le han dado tanto a la historia de la música, y especialmente en este caso escuchar el ingenio que había detrás de esta mente. No siendo más, gracias por ver el video. Descansa en paz, Neil Peart.